Hola, bienvenidos al canal del Profe José. Esta vez vamos a hablar sobre LipoTest. Me encontré con el famoso té lipo, o un té que va a reducir supuestamente las grasas, que es netamente un producto que los está engañando, que es un producto milagro, por donde lo miremos. Bajo el concepto producto milagro entra pero recto. Muchas veces en los videos que les he dejado he hablado sobre muchos conceptos y esta vez vamos a repetir algunos para que los que por primera vez me están conociendo en el canal, me están viendo, sepan de qué estamos hablando. Para que haya una reducción de las grasas, para que haya una reducción de los adipocitos, digamos, o para que estos se oxiden, como es el término bioquímico exacto, tienen que ocurrir varias condiciones que un té no nos va a dar. Entre las hormonas que se necesitan para que ocurra esta lipólisis está el glucagón, las hormonas tiroideas, cortisol y catecolaminas. Por supuesto, vamos a hablar de algunos temas que no les hablan con los famosos tecitos. Para que también la grasa se movilice, para que salga, tiene que ocurrir algo que se llama hidrólisis. Y esa hidrólisis va a hacer que este receptor o este adipocito libere su contenido, que libere esta grasa, pero tiene que ser transportada además por algo que se llama lipoproteínas. Y esas lipoproteínas son las que movilizan la grasa a través del torrente sanguíneo. Cosa que nuevamente les digo y les repito, no va a ocurrir jamás con un té. El té, por supuesto, va a llegar hacia su estómago, va a pasar por los intestinos y se va a filtrar en el intestino delgado, pasando hacia a quien corresponda, al sistema urinario, y adiós té. No porque les digan que tiene ingredientes como jengibre, canela, limón, durazno, etcétera, va a ser algo o va a ser algún milagro con ustedes. Repito, los tés son una basura en cuanto al sentido de perder grasa. No es una realidad. Por favor, dejen de creer en eso. Fundamenté un poquito algunas bases científicas, pero creo que voy a entrar a la razón con ustedes hoy día. Más que darle los conceptos, la razón. Y en eso es que ya lo dije, resumí algunas cositas, que tienen que haber activaciones hormonales, que se tienen que producir ciertos cambios dentro de nuestro organismo para que esa grasa se libere, que no es llegar y que se libere. ¿Ok? Entonces, por favor, basémonos en evidencia concreta y no nos quedemos con la idea de que no, es que a mi amiga le funcionó, no es que como las cremas, no es que redujo. Y señores, a veces me canso de contestar mensajes diciéndome, por ejemplo, es que a mí me redujo la crema tanto la grasa. Yo le digo, sí, es tu experiencia, pero no quiere decir que la crema reduzca las grasas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que es tu experiencia? En el sentido de que a lo mejor te echaste eso, o te podrías haber echado cualquier crema X y te hubiera dado el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en general lo que hicieron fueron ponerse envolturas con las cremas o fajarse con las cremas. Entonces, ¿qué hicieron? En realidad, hicieron una reducción del agua. Se deshidrataron. Como lo expliqué en el video de grasas y sudor, que se los dejo por ahí mejor dicho. Y para que lo vean y profundicen un poco más conceptos. Eso fue lo que produjo el cambio, no fue la supuesta crema. Y si se dieron cuenta, redujeron y volvieron a recuperarse porque solamente era una pérdida de agua. En este caso, con los famosos tecitos, muchos me van a decir en los comentarios, no, es que mi abuelita recomendaba canela con pimienta, no, es que mi abuela recomendaba durazno, no, es que mi abuela recomendaba, etcétera. En realidad lo único que yo puedo sacar por conclusión lógica, que están consumiendo más líquido, que están dejando de comer. Y al consumir más líquido también ayudan a su organismo a que haya una mejor digestión de los alimentos, que entre el oxígeno necesario para hacer los procesos bioquímicos o de las vías metabólicas que hablé en el principio, o de las vías hormonales, para que pueda producirse la oxidación de la grasa. Pero otra explicación lógica del por qué o que el elemento sea mágico, eso ya es porque no hay un sentido común o porque no tienen un fundamento lógico de estudio por detrás para decir, ah, no, es que realmente lo que a mí me estaba bajando era esto. Y ahí pueden sacar recién una conclusión y no venir y decir, no, es que a mí, porque eso ya es agotador. Tomé desde el sitio web donde venden uno de estos productos cuáles eran las ventajas. Y por favor las voy a dejar aquí y los voy a ir leyendo y creo que algunas voy a explicar, las otras voy a pasar porque creo que
ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, como siempre lo he dicho, y me lo escriban, digan, oiga, profe, en realidad esto ya es una barbaridad. Veamos, ¿qué hace mi cuerpo? Dice. Como primer punto nos dice que tonifica, aclara, desmancha e hidrata la piel. O sea, un té que nos está prometiendo bajar de peso, que es un absurdo, ahora nos promete aclarar, desmanchar e hidratar la piel. Después dice, elimina la grasa de las arterias, disminuyendo así el colesterol del cuerpo. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, si fuese así, que eliminara la grasa de las arterias o que bajara de peso así en forma brutal, que nos redujera las grasas se tendrían que ir por el torrente sanguíneo para, ya lo expliqué, a través de una lipoproteína para ser oxidadas, para ser consumidas, etc. Entonces, pensemos, si elimina la grasa de las arterias disminuyendo así el colesterol del cuerpo, tendría que estar en el torrente sanguíneo. O sea, si una persona tiene una enfermedad grave al corazón, no sabe, y se toma este té, podría darle un infarto. Cosa que yo no he visto nunca en esta recomendación, estos té que les pase a alguien. Sigamos con el tercero. Dice, reduce centímetros del abdomen y ayuda a regenerar tejidos. Eso lo dejo para que ustedes lo escriban ahí en su opinión, por favor. Y después dice, elimina la celulitis de la piel. También dejé un video por ahí sobre la celulitis en que pueden especificar todos los detalles de esto. En resumen, no es más que una mierda esto, o una mierdecilla, como les digo algunas veces. Por favor, si van a creer en este tipo de cosas que se la están vendiendo, si van a creer en los videos de YouTube que dicen mágico remedio para bajar, adelgacé en una semana, todo eso es una cosa de conciencia, es un producto milagro. ¿Y qué están haciendo ellos con esto? Generando visitas, ganando dinero, o los que venden los productos ganando dinero por la venta de un producto que no les va a servir y que muchas veces ellos defienden, es que no todos los organismos son iguales. Entonces con esa idiotez se defienden y ustedes creen, no, es que mi organismo es distinto. No, señores, lo que pasa es que le están metiendo un dedo en la boca, pero hasta la garganta con eso. Entonces, por favor, señoritas y señores, sean un poquito más de pensar, de razonar, de decir, ¿realmente esto me servirá o no? Realmente, si gané, no sé, 40 kilos de sobrepeso en 5 años, ¿un té me lo va a quitar en un mes, 3 meses, en 6 meses? ¿Un té? Piensen en eso, por favor. Bueno, les dejo este video con mucho cariño. Siempre mis críticas o mis pensamientos van orientados a decirles la verdad y creo que es lo mejor que puedo hacer. Les mando un gigante abrazo. Recomienden este video para quien les sirva, para quien quiera comprar o hacer estas famosas cosas. Y nada más que decir, les dejo mis cariños de siempre y nos vemos en mi próximo video. Antes de irme, quiero hacer una mención o una especie de no sé con el nombre y no lo voy a alargar tanto, pero sí voy a decir algo. Voy a saludar a mi amigo Juan Carlos Ceballos, que está en Ecuador. Gracias por tus 2 años de amistad, gracias por todo tu apoyo, gracias porque estuviste en los momentos más difíciles de mi vida. Me costó mucho, pero muchísimo cuando te fui a dejar al terminar, hermano, porque te considero un hermano. Y decirte que en ese momento no lo pude decir, y quizás ahora frente a una cámara que estoy solo, que no te veo los ojos y que no siento esa emoción profunda, te lo digo. Eres una persona valiosa en mi vida y dejaste una huella que voy a mantener siempre. Gracias por todo, Juan Carlos. Bueno, y a mis suscriptores, gracias por este minuto que me dieron y les dejo mis abrazos. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós, muchas gracias.